Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Después de algunas semanas llegamos a la reseña a fondo del reloj básico que se está convirtiendo, si no es que ya lo es, en un éxito para la marca Casio, o no sé qué piensen ustedes. ¿Qué será lo que está generando todo este hype? ¿Será su diseño, su legibilidad brutal, su buen costo? Pues vamos a verlo. Estamos ante el reloj modelo AE1500WH, del cual si gustan ver el unboxing, aquí les dejo la tarjeta. Ahora, después de portarlo ya algún tiempo, les diré que sí es difícil quitárselo, sobre todo porque es muy buen reloj. Desde el video pasado ya nos daba una primera impresión de entrada a un reloj de estilo táctico por su enorme display que de hecho resalta de inmediato. Y sí, creo también nos recuerda o toma inspiración de los G-Shock como el GBD H1000 o algún Protec, pero que resulta un poco más cómodo a los bolsillos al momento de pagar. Yo mencionaba que elegí el de pantalla negativo, blackout o invertido, etc. Esto de los tres modelos lanzados, uno que es en color khaki y otro con una correa negro con la pantalla en blanco. Que a mi parecer esta versión es la que se fue un poco más arriba que los otros dos en popularidad, o no sé ustedes qué piensen. Pero bueno, pasemos a ver algo de sus características y qué nos ofrece este reloj. Claramente tenemos un reloj digital, movimiento de cuarzo. Si vamos al diámetro de su caja, este es de 51 milímetros, no es excesivamente grande, pero sí es generosa. De ahí un grosor de la misma de 15 milímetros, después un peso aproximado de los 57 gramos, de hecho se siente ligero. Una distancia entre asas, pues será de 18 milímetros. Después, un cristal de acrílico, no es vidrio, es plástico, que bueno, ya no nos debería de sorprender en esta gama pues básica de los relojes Casio, y esto nos lo dará por un precio aproximado de los 24 a los 28 dólares norteamericanos, dependiendo dónde se adquiera. En este caso este fue por parte de Amazon y fue un costo de 470 pesos mexicanos. Donde de entrada tendrá obviamente función de luz y resistencia al agua 100 metros, además de una duración de batería indicada por el fabricante de 10 años. Pasando a su extensible, pues este nos llega completamente hecho de resina, pueden ver aquí en esta forma curva, ya que no permite extenderlo más allá de este punto debido al origen del mismo, ya como está acoplado a la caja. Vean la forma en que está hecho, pues nos da dos bordes que se adaptan a la caja de acero. De ahí no podemos hacerlo hacia la izquierda o hacia la derecha, también para darle algo de comodidad, sobre todo al postrarlo o colocarlo en la muñeca. Podemos ver que en las partes más pegadas a la caja están más ancho, de ahí se va haciendo un poco más delgado. En estos puntos es donde llega a tener una medida de 27,5 milímetros. Por ahí tendremos estas cuatro hendiduras simplemente estéticas. Tendremos este pequeño doblez que se genera para tener un poco más de flexibilidad al momento de tener un movimiento brusco. De ahí tendremos pues las perforaciones, son bastantes para poder adaptarla a la mayoría de tamaños de las muñecas. Por el otro lado vemos que se sujeta por broche de este tipo cinturón, el cual lo tendremos en plástico, también de resina, en color negro, que se diferencia del tono, en color gris de esta extensible. Que de hecho aquí me adelanto en cuanto al color, yo lo veo realmente gris, pero en caja y especificaciones mencionan en azul. Incluso algunas personas también me dicen que se llega a ver azul. No sé ustedes que vean, incluso aquí lo pongo en comparación de este gris. Si llega a verse un tono azulado, aquí viéndolo bien, de hecho igual y sí, pero si quitamos creo este tono ya se percibe, o yo lo percibo un poco más gris, pero bueno. Que este broche sí cambia en su tonalidad, aquí este es negro, por lo demás ya tiene este gris. Al igual que el sujetador, tiene esta perforación, por el otro lado igual, tenemos dos. Y puedo decirles que de hecho se siente muy resistente, pueden ver el grueso en el plástico. Pasemos a su robusta caja, la cual al igual está hecha completamente de resina. Mantiene de hecho mucha fuerza visual, muchos detalles, tanto sutiles, unos que sí resaltan a la vista. Esta forma, que se asemeja, ya decía, a los relojes G-Shock, donde tenemos partes que sostienen o protegen el cristal o en este caso el acrílico, el cual lo dejan por debajo, lo cual también me agrada mucho que este no llegue directamente o esté al ras de la caja, ya que este sí le protege al momento de alguna caída o dejarlo en mesa o cualquier tipo de golpe. De ahí podemos observar que nos mantiene 4 botones, los cuales sí son de metal, de acero inoxidable. Estos también son generosos y bastante cómodos al presionar. Tenemos 4 para las funciones. Tenemos la indicación por encima de Illuminator, con la función de luz, que lo tiene en ámbar. Por debajo, al igual en letras blancas, que esta es duración por 10 años de batería. De ahí al lado derecho, cada uno de los botones tiene indicado en letras blancas la función que corresponde: Start, Like, Luz, Adjust para el ajuste y Mode para ir pasando cada una de las funciones. Aquí en estos dos puntos son solamente pintados, pero en los botones sí podemos tener una especie de grabado
a pesar de que tiene letras blancas o esta tinta blanca, podemos alcanzar a notar, espero se vea, que estas se mantienen una especie de grabado o están grabadas en la caja de resina. Lo que tendremos por el lado derecho, pues a pesar de los botones, son estos dos especies de pines que sobresalen a la caja, que dan una especie de efecto que sostiene los pernos, pero en un momento vamos a ver que no, son simplemente, yo digo que estéticos. O también un detalle que inmediato resalta es que la caja al parecer es de dos partes, porque pueden notar aquí los dos tonos, tanto en negro y luego después el gris o azul dependiendo, donde se nota la diferencia. Vean, la división se genera hasta el punto de la mitad de los botones, de ahí, de hecho, todo el botón está cubierto por la circunferencia del mismo plástico que está por debajo del otro. Aquí también pueden ver esta división y que llega hasta el otro lado. No le afecta en su manufactura o en sus terminados, ya que lo que siempre veo es cómo se encuentran sus acabados, los cuales son bastante limpios. Ahora si pasamos a los detalles, podemos notar 6 tipos de que semejan tornillos aquí en cada uno de estos puntos, pero los cuales también son simplemente estéticos, están hechos por parte de la misma caja de resina. Y algo como un punto de detalle que a veces se nos pasa por no darnos a veces el tiempo de verla, es que, vean, son una especie de triángulos o de tornillos de 3 puntas, pero quiero que noten que los 4 de la parte superior, el último punto apunta hacia abajo y solamente los 2 hasta abajo, una de las puntas apunta hacia arriba. Digo, un pequeño detalle, pero pues quería mencionarlo. Pasando a su parte posterior, pues tendremos ya su tapa de acero inoxidable sujeta por 4 tornillos. Pues podemos notar está en acero cepillado. Tendremos la palabra grabada de Casio. Por debajo Water Resist o WR, que es lo que significa. De ahí el número de módulo 3502 AE 1500WH. Stainless Steel Bar, que la tapa es la única de acero. Después Water Resistant, resistencia al agua de 10 bar o lo que son 100 metros. Como saben, cada bar son 10 metros. De ahí nos puede resistir, pues sí, una inmersión, tal vez alberca, nunca buceo profesional o sino simplemente buceo recreativo, tal vez snorkel, lavado de manos y demás. Por debajo Made in China y las letras EA. Y bueno, llegamos a otro de sus encantos, el cual es este amplio display, que seguramente no tendrá queja en cuanto a su legibilidad. Incluso en esta versión negativa les diré que la visibilidad sí es muy buena, incluso con poca luz. Para los que llegamos a tener, o algunos que llegan a tener esta queja de que no se observa muy bien este tipo invertido, ya solamente hasta cierto ángulo pues ya se va a perder, pero por lo demás no debe tener ningún problema. En versión blanca o carátula blanca pues ni se diga. Y viendo ya el display por dentro, alrededor del mismo dial tendremos por encima Water 100 Resist, resistencia al agua 100 metros. Después, donde tenemos el indicador gráfico de los segundos, el mismo contador de 0, después simplemente unos índices. De ahí llegamos a este punto que es el 5, representa el 5, una pequeña flecha indicando hacia la izquierda en tono azul. Y llegamos hasta el 10 después de estos índices, también en color blanco. Posterior tendremos la indicación de cada una de las alarmas, donde cada una que activemos nos aparecerá un pequeño testigo. Enseguida lo veremos. Este es en tono blanco y del lado izquierdo Alarm Chronograph o alarma y cronógrafo, también de las funciones del reloj, pero también nos da un tono azul, pues que le da un detalle muy bonito estos dos indicadores que nos resalta ese tono. De ahí también en forma fija tendremos el nombre del fabricante, debajo del 100 la palabra de Casio y por debajo WR de Water Resist. Por debajo nuestro display estará dividido en 3, separado por estas dos líneas blancas, las cuales también son fijas, no desaparecen como lo demás del display, y por debajo 5 alarmas también en tono blanco, de forma fija. Y pasando a su pantalla principal, ¿qué información nos dará? Pues la básica pero muy necesaria, hora y fecha, empezando por la parte superior con el nombre del día en inglés, Saturday, después el número del mes, 7, el número del día que corresponde al mes. Por debajo, si es AM o PM, aquí con una P. Si lo tenemos en formato 12 o 24 horas, ya que se puede cambiar de ahí hora, minutos y por debajo los segundos. Por el lado derecho ya mencionaba el contador gráfico de los segundos. Cada que cambia, pues desaparece uno. De ahí tenemos la pequeña campana que indica que cada hora va a estar sonando ese pequeño bip. Y aquí nos va a aparecer todas las modificaciones que tengamos al activar alarmas o el formato de snooze o alarma de despertador. Pasemos a sus funciones, que por apariencia parecería todo un G-Shock, todo un reloj Protec, que nos daría seguramente conteo de pasos, conexión Bluetooth y demás, pero no, nos da como funciones básicas y que generalmente son las necesarias para nuestro día a día, dependiendo de la actividad. Pues obviamente de la pantalla principal presionamos el botón Mode y nos va a cambiar a la primera de sus funciones, que son las alarmas. Mencionaba tiene 5, aquí por debajo ya aparece, se activa inmediatamente este pequeño testigo. Si queremos ir cambiando por cada una de ellas sería aquí con este botón de Start,
hasta 5 y después cambiará a la activación o desactivación de este pequeño icono que corresponde al bip de cada hora. Simplemente se aprieta, se quita o se pone con este botón. De ahí, si ponemos a presionar, pues nos cambia la primera alarma, la cual, si pueden notar aquí arriba estas líneas, significa que son programables cada una de ellas por día, por mes, o si queremos que suene ya sea solamente un día, si queremos que suene un día en un mes exacto, o el mismo día durante cada mes. Al igual, pues con ajustes se tendría que ir pasando con mode cada uno de los dígitos y aquí se podría ya programar por tiempo. De ahí cerraríamos. También tiene la función de snooze que se hace en la primera alarma, donde aparecerán aquí las letras SNZ. Ahí está. Esto significa que tiene la función de despertador, donde cada 5 minutos estará sonando por alrededor de unas 7 veces o hasta que nosotros la desactivemos. Después la siguiente función nos daría el timer, el cual al presionar Start pues empezaría su cuenta regresiva, empezando por 24 horas hacia atrás o dependiendo cuál programemos, detenemos con el mismo botón y cerramos con Adjust. Pues presionamos el botón Mode y nos cambia a ese cronógrafo, el cual empezará a contar desde centésimas hasta aquí empezarán los segundos, después horas y minutos. Frenamos con el botón derecho y nos reiniciamos con Adjust. Pues presionamos y tenemos Dual Time, DT o doble uso horario, el cual los segundos van relacionados a la horario principal. De ahí podemos programar igual con Adjust y nos deja solamente programar horas y minutos. Esto obviamente nos sirve para personas o les sirve a personas viajeras que quieran saber su horario de su lugar de origen, además del lugar en el cual se encuentran, o también para que los que lo vean necesario para alguna otra función. De ahí, pues al presionar Mode ya regresaríamos a la pantalla principal. Algo de su programación inicial, pues obviamente con Adjust dejamos presionado y empiezan a parpadear los segundos, de ahí para ir cambiando cada uno de dígitos con Mode y empezará después de horas y minutos a la fecha, empezando aquí por año, mes, número del día y nombre del día. De ahí nos regresa, cuando ya lo tengamos correcto, pues presionamos Adjust y es todo. De todas maneras ya vendré con la configuración completa, si gustan también en otro video, que generalmente ya es costumbre. Apagamos la luz y pues presionamos el botón y aparece su luz ámbar por detrás de los números. Esta Illuminator no tiene demasiada potencia, pero sí nos da buena visibilidad. De ahí tiene la función Afterglow, por lo cual si presionamos tarda alrededor de 1,5 segundos en apagarse. Y listo. Y llegamos a donde debe de estar en cada una de nuestras muñecas. Les mencionaré con estos días de uso, pues sí es cómodo. Obviamente lo van a sentir su presencia durante el día, ya que es bastante, ya decíamos, robusto, tiene presencia. Por lo demás, pues sí es cómodo de usar. No a un grado extremo de traerlo todo el día. Se adapta muy bien a muñecas por esta forma, ya mencionaba, ergonómica o curva. Incluso a tamaños no tan grandes como la mía, de 16,5 centímetros, para que lo tomen en cuenta. Y que siento que este tamaño de caja queda prácticamente justo a este tamaño. De aquí hacia arriba, ya pequeña sí se vería excesivamente grande. Y pues haciendo notar que es un reloj obviamente casual. Se lleva con la mayoría de vestimentas o con la mayoría de estilos, pero este sigue siendo completamente informal, a mi parecer. Y bueno, creo que con eso vimos la mayoría de información de este buen reloj, el cual pues definiría simplemente ya en funcional, robusto, práctico. Tiene presencia, un excelente diseño en cuanto a caja, pues de su visibilidad ya ni qué más decir. Por ahí, pues sí, económico para lo que nos ofrece este bonito reloj. No nos deslumbra en funciones, pero tiene las básicas, las necesarias del día a día. Obviamente por ahí podría decirse que pues no nos da un cristal mineral, sino simplemente acrílico, pero bueno, es a lo que ya deberíamos de estar acostumbrados. Obviamente, aunque parezca, no nos va a generar la resistencia a un G-Shock, entonces aunque queramos no nos va a soportar, ni pienso que podamos exponerlo a lo mismo. Pero como saben, siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión. En el caso de querer añadir algo, de que me haya equivocado, alguna sugerencia. Por lo demás, si les agradó el video, dejen su like, comenten, eso ayuda mucho al canal. Si no están suscritos, lo pueden hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Síganme en mis redes sociales, también ahí dejo un link si gustan apoyar al canal. Por lo demás, pues no les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.